Buenas tardes, somos de la Universidad Bolivariana del Ecuador, de la carrera de la licenciatura en enfermería. Vamos a realizar una charla sobre lo que es la prevención de la violencia de género e intragénero. Los expositores de esta charla es la estudiante Emily Márquez y Franklin Morocho. La siguiente diapositiva. La violencia de género es la violencia que ejerce una persona sobre otra persona por su género. Y la violencia intragénero es el tipo de violencia física, psicológica o sexual producida por una persona hacia su pareja del mismo sexo, impactando negativamente su identidad y el bienestar social, físico, psicológico y económico. Existen varios tipos de violencia de género. En sí vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ya? Existe lo que es la violencia física. Esto trata de indicar que se inflige un daño físico a la víctima a través de las agresiones directas, los cuales pueden ser temporal o permanentemente. También existe lo que es la violencia psicológica, la cual no es una agresión física, pero la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. También tenemos lo que es la violencia sexual, la cual es coaccionar para llevar a cabo una actividad de estado índole contra la voluntad de la persona, la cual es imposible negarse. También está lo que es la violencia de género económico, la cual es la privación de estos recursos a las parejas como medios de coacción, manipulación o de intención de dañar la integridad de la persona. También está lo que es la violencia patrimonial, la cual es la destrucción de objetos, bienes y propiedades de la víctima con violencias e intenciones de dominar y producir daño a la persona. También existe lo que es la violencia social, la cual es la limitación, el control y la inducción al aislamiento social de la persona. También tenemos lo que es la violencia vicaria, la cual utilizan los hijos para dañar a sus madres mediante amenazas e insultos a los mismos, en los cuales son agresiones físicas para controlar o dominar a una mujer para que no se separe de ellos o no denuncie los actos que se realizan en contra de ella. Factores de la violencia de género e intragénero. Es mi tema. Soy la estudiante Emily Márquez. Existen cuatro factores de violencia de género y intragénero. Factores individuales, factores de la familia, factores de la comunidad y factores de la sociedad. Los factores de la familia encontramos como es el abuso infantil, los padres en depresión, violencia doméstica, padres que supervisan a sus hijos y cuidan así el acceso de armas. Existe también lo que es los factores individuales, en la cual el temperamento, genes biológicos y contrae complicaciones de nacimiento, como lo es también una déficit de atención, eh, la madre que usa drogas durante el embarazo. Factores de la sociedad es otro factor en la cual se encuentra lo que es la pobreza, la discriminación, el acceso a las armas y la violencia en la televisión. Como por último factor tenemos el factor en la comunidad, violencia en la comunidad, el tráfico de droga, aislamiento y el acceso a armas, y pertenecer a una pandilla. ¿Cuáles son las medidas para prevenir la violencia de género e intragénero? Tenemos varias medidas. Prevenir la violencia de género con programas culturales, llevando a cabo programas regionales. Si realmente eres víctima de esta violencia de género e intragénero, es necesario que sepan y que puedan denunciar ante las autoridades para que así puedan tomar cartas en el asunto y medidas necesarias. Eh, También es necesario y muy importante y fundamental que exista una adecuada educación y comunicación entre las personas, eh, al escuchar a la otra parte y no tan solo escuchar a una persona, sino a las dos. Para prevenir la violencia de género a través de la educación, para poder evitar la violencia de género es necesario fomentar e inculcar la educación de las relaciones de respeto.
Debemos también fomentar la empatía y el desarrollo de una autoestima equilibrada para evitar la aparición de estereotipos de género de la escuela. Contribuyendo a la sociedad, en esta parte se trata más bien de consejos para apoyar a las personas víctimas de la violencia de género y cómo podemos hacerlo. Eh, Como por último tenemos que todas las personas merecen ser tratadas con el respeto y con el mismo respeto y dignidad independientemente sea su peso o su talla. Muchas gracias. Ahora alguien que tenga una pregunta que nos realicen. ¿Cuántos tipos de violencias hay para Franklin? Existen 8 tipos de violencia, las cuales son física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, social y vicaria. Otra pregunta que tengan. Ya, si no tienen otra pregunta, muchas gracias por la atención. Una Eh, pregunta para Emily. Dígame. ¿A qué se refiere con violencia intragénero? Violencia intragénero se quiere decir que podemos evitar o sí eh, la violencia teniendo medidas en las cuales eh, tener una breve comunicación,